Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el concepto de campo eléctrico. Vamos a determinar el campo eléctrico debido a una carga puntual y también el campo eléctrico debido a un sistema de cargas puntuales. Antes de iniciar con esta clase, siempre las recomendaciones de la lectura paralela para poder comprender mejor los conceptos, independiente pues de qué libro se utilice de física. Pero en esta clase pues vamos a determinar lo que en la pantalla lo estamos viendo: campo eléctrico debido a una carga puntual y el campo eléctrico debido a un sistema de cargas puntuales, esperando pues que lo que vamos a ver se pueda comprender y que también pues sea significativo para el lector. Entonces, iniciemos. Antes de empezar con el concepto mismo de campo eléctrico, veamos mejor una serie de conceptos que se pueden relacionar solamente con la palabra campo. Podemos relacionar la palabra campo, como podemos ver ahí en la figura, pues que se trata de un campo de fútbol, ¿verdad? Una zona geográfica delimitada y marcada. Podemos referirnos a eso cuando queramos entender el concepto de campo. Pero también alguien puede decir que para él el concepto de campo también se puede referir a una zona donde hay una plantación, en este caso un campo de flores, ¿verdad? Una zona delimitada donde pues existe una gran cantidad de flores. También se está refiriendo pues a una zona geográfica o una región, también se puede decir, ¿verdad? Pero también eh, podemos relacionar el concepto de campo, ¿verdad?, a un ojo humano, ¿verdad? Toda la zona que un ojo humano pues en buen estado puede ver, ¿verdad? Toda el área, todo alrededor de ese ojo humano. Si el campo visual está bien, pues son zonas visibles, ¿verdad? Con respecto a eso, pues también existe un examen que los oftalmólogos hacen con frecuencia, que es para determinar si existe en alguna zona, alguna región donde un ojo humano pues ya no puede ver. Es decir, zonas donde la visión se ha perdido. Y ese examen se llama campimetría. Es un test de campo visual, para que los resultados son bien sencillos, donde en el test las zonas oscuras o negras son zonas de campo visual muerto, ¿verdad? Y le sirve al oftalmólogo para poder determinar algunas eh, medicinas pues o sugerencias o tratamientos para poder detener esa degeneración. Bueno, aquí tenemos tres casos pues relacionados a un concepto que tal vez lo podemos relacionar, ¿verdad? Pero en los tres casos y también el caso de la campimetría, pues el término común está relacionado con una zona o una región, ¿verdad? Entonces veamos ahora el concepto de campo eléctrico. ¿Cuál es la definición para poder comprenderlo mejor? Y su definición dice así: se dice que en la región del espacio que rodea un objeto cargado existe un campo eléctrico. Cuando un objeto cargado entra en este campo eléctrico, una fuerza eléctrica actúa sobre él. Ese es el concepto de campo eléctrico. Si podemos ver la definición, se refiere también a una región del espacio, a una zona. Dice que rodea un objeto cargado. Dice que cuando un objeto cargado, que es otro, entra en ese campo eléctrico, una fuerza eléctrica actúa sobre él, sobre ese objeto que entra en esa zona. Entonces, esta es la definición de todo objeto cargado alrededor o en las regiones del espacio.
eh, existe un campo eléctrico. Cuando un objeto cargado entra en esa zona, ese objeto experimentará una fuerza de origen eléctrico. Entonces veamos la definición para poderla comprender con una figura. Ahí tenemos una carga que abajito pues dice que es una carga fuente. Es una carga que más adelante vamos a ver que es una carga que produce, más adelante pues lo vamos a ver como líneas de fuerza, líneas de campo eléctrico, etcétera. Es una carga fuente y está cargada positivamente. Y le hemos puesto acá que va a tener una carga Q, Q mayúscula, puede ser Q minúscula, bueno, depende de la nomenclatura, pero no hay que confundirnos. ¿Qué me dice la definición de campo eléctrico? Que aunque no lo veamos, en el espacio o en la región, ¿verdad?, de ese objeto cargado, ¿verdad?, todo alrededor, genera ese objeto cargado un campo eléctrico, ¿verdad?, que no lo podemos ver. ¿Qué me dice la definición? Que cuando en esa zona entra una carga, un objeto cargado, ¿verdad?, que aquí le hemos puesto Q sub 0 a ese objeto cargado, dice la teoría que ese objeto experimentará una fuerza eléctrica. Así me dice la definición. Entonces, repitiendo, tenemos ese objeto cargado que es una carga fuente de carga Q mayúscula. Alrededor de esa carga fuente pues existe un campo eléctrico o una región, ¿verdad? Cuando en esa región entra un objeto cargado, que aquí lo hemos puesto como Q sub 0, dice la teoría que esa carga, ese objeto, experimentará una fuerza de origen eléctrico. Y ahí está, una fuerza eléctrica repulsiva. Dice la teoría que esa carga Q sub 0 se le denomina carga de prueba, ¿verdad? Porque sirve para probar que en esa región hay un campo eléctrico producido por este objeto que está cargado. ¿Sí? Y por definición, esa carga de prueba es positiva. ¿Ya? Por eso, más y más, va a haber una fuerza eléctrica repulsiva sobre él, ¿verdad? Y también debe ser muy pequeña, ¿verdad?, en magnitud, para que no afecte pues la distribución de campo eléctrico de la carga fuente, porque si no también estaría esta carga Q sub 0 generando su propio campo eléctrico, pero a esta se le denomina carga de prueba y es positiva y muy pequeña. Continuemos. Dice acá que el campo eléctrico en un punto en el espacio, como la fuerza eléctrica F sub E, que actúa sobre una carga de prueba positiva Q sub 0, colocada en ese punto, dice, dividida entre la carga de prueba. Lo que acabamos de leer es nada más ni nada menos que la definición de campo eléctrico para poder calcular en otros aspectos, ¿no?, o cuantificar su magnitud. Entonces vamos a ver con la definición. Cuando estemos utilizando una E mayúscula, ese va a ser para nosotros campo eléctrico y va a ser igual a la fuerza eléctrica dividida entre la carga de prueba. Así la vamos a cuantificar. Campo eléctrico va a ser igual a la fuerza eléctrica dividida entre la carga de prueba. En el Sistema Internacional de Unidades, la fuerza eléctrica se mide en newton y la carga pues se mide en coulomb. Entonces las unidades de campo eléctrico en el Sistema Internacional son los newton sobre coulomb, newton por coulomb. Esas son las unidades de campo eléctrico. Entonces, continuemos. Decimos que en un punto existe un campo eléctrico. Así es, que es la que genera la carga fuente. Si una carga de prueba en dicho punto experimenta una fuerza eléctrica. Así es lo que acabamos de leer en la definición. Dice además que el campo eléctrico es un vector.
que toma la dirección de la fuerza eléctrica. Pero si vemos ahí la estructura matemática o la fórmula, si la queremos ver así, el campo eléctrico es un vector porque la fuerza eléctrica es un vector. Entonces tengo un vector entre un escalar, pues nos va a dar un vector. Entonces el campo eléctrico es un vector cuya dirección se le proporciona la fuerza eléctrica. Si la fuerza eléctrica va para la derecha, bueno, el campo eléctrico lleva la misma dirección. Pero que no se nos olvide que la dirección de campo eléctrico es generada por esa fuerza eléctrica. Y hay que tener cuidado con este aspecto más adelante. Continuemos. Entonces veamos el campo eléctrico producido por una carga puntual. Veamos qué estructura matemática va a tener el campo eléctrico producido por una carga puntual. Imaginemos acá que tenemos en esa figura una carga Q que está positiva, ¿verdad? Y que por el concepto que acabamos de ver, en el espacio que rodea esta carga, que es la carga fuente, genera un campo eléctrico. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, colocamos una carga de prueba Q sub 0. ¿Y qué me dice la teoría? Que una fuerza eléctrica actúa sobre él. Positivo con positivo. En este caso va a haber un campo eléctrico repulsivo, ¿verdad? Y medimos la distancia R entre la carga fuente y la carga Q sub 0, que es la carga de prueba. Entonces queremos medir o cuantificar el campo eléctrico producido por esa carga puntual. ¿Qué estructura matemática va a tener? Bueno, veamos. Por la definición, campo eléctrico va a ser igual a fuerza eléctrica dividida entre carga de prueba. Esa es la definición y la expresión algebraica para medir campo eléctrico. Pero veamos, aquí tenemos por la fuerza eléctrica, por lo que vimos en la clase pasada, por la ley de Coulomb, esa fuerza eléctrica se podría colocar así. El campo eléctrico es igual, fuerza eléctrica es la constante de Coulomb, que también es igual 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, por la magnitud de la carga Q, que sería esta carga, por la magnitud de la otra carga, que sería la carga de prueba, que es Q sub 0, dividida entre la distancia entre esas dos, la carga fuente y la carga de prueba al cuadrado. Todo eso, pues, y lo podemos ver acá, multiplicado por la carga de prueba, ¿verdad? Aplicando ahí la ley de Coulomb. Como podemos observar, la carga de prueba se elimina y nos quedaría que el campo eléctrico producido por una carga puntual va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Q, que es la carga fuente, divide entre la distancia al cuadrado donde se evalúa el campo eléctrico. Y ahí tenemos ya la expresión algebraica para cuantificar el campo eléctrico producido por una carga puntual. Aquí está su estructura algebraica. Verás el campo eléctrico debido a una carga puntual. Y como podemos ver, es independiente de la carga de prueba. Miren, aquí no aparece la carga de prueba, solamente la carga fuente, la carga que genera ese campo eléctrico. Entonces aquí tenemos la expresión algebraica que nos va a permitir cuantificar campo eléctrico debido a una carga puntual, donde aquí tenemos pues 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que es la constante de Coulomb, la carga fuente y la distancia al cuadrado a donde se evalúa campo eléctrico, o es decir, la ubicación donde colocamos esa carga de prueba. Y aquí tenemos campo eléctrico debido a una carga puntual, pero en formato vectorial, ¿verdad? Porque no se nos olvide que es un vector. La fuerza eléctrica es un vector, campo eléctrico es un vector. Aquí está su estructura matemática, pero en formato vectorial, para que no se nos olvide que este lambda pues es el vector de posición.
¿verdad? Si ya se nos olvidó un poco, hay que ir a repasar, ¿verdad? ¿Cómo hago para poder determinar ese vector de posición? Continuemos. Veamos ahora cuál es el campo eléctrico producido por un sistema de cargas puntuales. Como vimos en la clase pasada, cuando hablamos de un sistema de cargas puntuales, estamos refiriéndonos a no a 1, ni a 2, ni a 3, ni a 4, a más, ¿verdad? Innumerables cargas puntuales, pero para eh, un ejemplo sencillo, pues veamos qué ocurre con esas tres cargas puntuales, ¿verdad? Que más adelante pueden estar distribuidas en diferentes formas, pero veamos aquí qué ocurre. Aquí tenemos tres cargas puntuales, Q sub 1 es positivo, Q sub 2 es positiva y Q sub 3 es positiva. ¿Qué me dice la teoría? Bueno, que en el espacio que rodea un objeto cargado, ¿verdad? Va a existir un campo eléctrico en, alrededor o en el espacio que rodea un objeto cargado. Este creará un campo eléctrico. Miren, que me dice la teoría que para medir ese campo eléctrico utilizamos una carga de prueba que es Q sub 0, que ya se dijo que es bien pequeña. Bueno, entonces, ¿para qué sirve esa carga de prueba? Para medir la intensidad de ese campo eléctrico. Recuerden que matemáticamente, pues, ese campo eléctrico depende de la magnitud de esa carga fuente. Para si tiene bastante carga, pues va a producir bastante campo eléctrico. Pero también es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Para mayor separación, el campo eléctrico disminuye. Pero regresemos a esto. Aquí tenemos tres cargas fuentes, Q1, Q2 y Q3, y cada una de ellas está generando un campo eléctrico. Para saber que ahí existe un campo eléctrico porque no lo vemos, utilizamos esa carga de prueba Q sub 0. Entonces vamos a medir el campo eléctrico sobre esa carga de prueba. Pero ahora hay un sistema de cargas puntuales. Entonces veamos el campo eléctrico de cada uno de ellos. Entonces medimos desde la carga de prueba hasta la carga Q sub 1, una distancia R1. Lo mismo desde carga de prueba Q sub 0, una distancia hasta Q sub 2, una distancia R2 y una distancia R3 desde Q sub 3 hasta la carga de prueba. Y aplicamos lo que aprendimos en la clase pasada. Recuerden que la carga de prueba por definición es positiva. Vamos con la primera, positiva y positiva. Va a haber un campo eléctrico 1 repulsivo. Miren, siempre en esta misma línea de acción. Veamos con la 2, positiva y positiva. Va a haber un campo eléctrico repulsivo producido por Q sub 2, que le vamos a poner campo eléctrico 2. Vamos con la tercera, positiva y positiva. Va a haber un campo eléctrico 3 repulsivo. Y aquí tenemos que se nos genera un diagrama vectorial de campos. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Bueno, vamos a tener que calcular el campo neto, el campo total o el campo resultante, que es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular el campo eléctrico total? Bueno, tenemos que calcular el campo eléctrico 1, que ya sabemos que tiene esta estructura, ¿verdad? Producido por Q sub 1, dividida entre la distancia del 1 al cuadrado, donde está la carga de prueba, y ya sabemos que esta es la constante de Coulomb. Aquí tenemos para calcular el campo eléctrico 2, ¿verdad? Cambia porque es producido por la carga puntual 2 y una distancia 2. Campo 3 también debido a la carga 3
hasta una distancia 3. ¿Verdad? Aquí tenemos la estructura algebraica para medir campo eléctrico, donde ya se dijo, ¿no?, que mientras mayor sea esa carga, mayor será el campo eléctrico. Pero también si está más cerca, su intensidad también aumenta. Cuando está lejos, pues disminuye. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá para encontrar el campo eléctrico total producido por un sistema de cargas puntuales? Bueno, tenemos que aplicar el principio de superposición, es decir, un análisis vectorial. Mira, el campo eléctrico neto va a ser igual al campo eléctrico 1 vectorial más el campo eléctrico 2 vectorial más el campo eléctrico 3 vectorialmente más el campo eléctrico n, ¿verdad?, porque podemos tener más cargas puntuales, ¿verdad? Entonces tenemos que repasar el análisis vectorial, encontrar por cualquier método, ya sea componentes rectangulares o el método del triángulo, ¿verdad?, el vector campo eléctrico neto, y si nos piden, pues la dirección, ¿verdad?, el análisis vectorial, que no, si ya se nos olvidó, bueno, tenemos que repasar el análisis vectorial, una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones. Continuemos. Veamos ahí en un pequeño resumen. Bueno, ya vimos en esta clase el concepto de campo eléctrico. Su definición, campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica dividida entre esa carga de prueba. Ya vimos el concepto y hay que manejarlo. También ya vimos cómo cuantificamos el campo eléctrico producido por una carga puntual. Tiene esa estructura matemática. Acabamos de ver el campo eléctrico neto debido a un sistema de cargas puntuales, ¿verdad? Y no olvidar el análisis vectorial. Pero no hay que olvidarse que estamos midiendo campo eléctrico y que también es un vector. No olvidemos ese análisis. Y aquí tenemos una tablita que nos va a servir, ya sea en este tema o en los temas anteriores, para poder utilizar cuando tengamos ya ejercicios de aplicación, ¿verdad?, donde tenemos la partícula, tenemos electrón, protón, neutrón, tenemos cuál es la carga en Coulomb, el electrón menos 1.60 por 10 a la menos 19 Coulomb, el protón más 1.60 por 10 a la menos 19 Coulomb, y el neutrón pues es neutro, es cero. Aquí está la masa del electrón, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. La masa del protón, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y el del neutrón en la misma masa de protón, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Pero solamente como factores que tenemos que tener presentes y que no se nos olvide, ¿verdad?, cuál es la masa del electrón, del protón, neutrón, la carga, porque después vamos a ver cuando tengamos la oportunidad de la resolución de ejercicios, ¿verdad?, que ya no nos dicen qué tal partícula de prueba es, sino que ya nos dicen qué objeto es. Continuemos. Igual como hicimos con la ley de Coulomb, ¿verdad?, vamos a tener ejercicios donde existen más de una partícula que pueden estar alineadas en un eje, ¿verdad?, y que por ahí pongamos una carga de prueba, ¿verdad? Y ya sabemos que la zona donde la podemos colocar es infinita, ¿no? Hay infinitas partes donde lo podemos colocar. También vamos a tener más adelante problemas donde hay un campo eléctrico sobre un péndulo. Miren, aquí nos dan la masa de esa nuez, ¿ve? Y hace esa forma con ese campo eléctrico. También se nos va a generar, ¿verdad?, que a través de un péndulo, pero ese péndulo también con todo el sistema se está acelerando verticalmente, ¿verdad? Son problemas ya de aplicación
que hay que tener cuidado, porque también no solo se trata de ver la fórmula, colocarle y ya estuvo. Cuidado, eso no se la física no es así. Pero también problemas donde tenemos que combinarlo con los diagramas de cuerpo libre de partículas, ¿verdad? De fuerzas externas de contacto, planos inclinados, etcétera, ¿verdad? Y también como ejemplo en esta figura, ¿no? Donde hay un campo eléctrico producido por placas paralelas, eso lo vamos a ver y más adelante, pero aquí solamente se está queriendo relacionar ese campo eléctrico con un péndulo simple, pues que está oscilando en un círculo generando un radio R. Bueno, y ese es el cuidado que tenemos que tener, pero porque no solamente se trata de utilizar la fórmula, de manejar el concepto, sino que es relacionarlos con otras áreas que el lector eh, tiene que estar ya listo. ¿Verdad? Por eso se recomienda la lectura paralela y la revisión de conceptos, verán los anteriores con los nuevos, para que el aprendizaje pues se vaya generando y sea significativo. Bueno, con respecto a la clase, pues hasta aquí llegamos, esperando que se haya comprendido el concepto de campo eléctrico debido a una carga puntual, para la carga de prueba, para qué sirve, para el campo eléctrico debido a un sistema de cargas puntuales, el análisis vectorial, ¿verdad? Y el cuidado que tenemos que tener cuando lo relacionamos con otros otras áreas, pues, péndulos, planos inclinados, partículas, fuerzas de contacto, bueno, etcétera, etcétera. Estoy esperando que sea comprendido y que sea de utilidad. Saludos y bendiciones a todos.